¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro en agricultura, como todos los días domingo a esta hora, en la 92.1 por supuesto para todo el país. Estreno día lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, por supuesto, el canal de los 100.000 suscritos, así es que aprovechen de suscribirse para poder recibir todo nuestro contenido. Hoy con el dueño de la pizarra y hoy con un temazo, un verdadero temazo. Estoy con Pedro Pizarro, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos que nos están acompañando. Muchas gracias por la sintonía que nos han dado. Y hoy día este programa tiene estreno el día 1 de mayo, así que quiero partir saludando a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile el día en que se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Ahí vamos a comentar después el hecho histórico que da origen a este día feriado. Y claramente vamos a estar conversando de un tema súper importante, súper contingente que se está publicando, una ley por estos días, y vamos a entrar al detalle respecto de la ley que se está publicando. Exactamente, vinculado con el tema del trabajo, las famosas 40 horas, las vamos a analizar, las vamos a desmenuzar, vamos a ver algunos casos, vamos a ver de qué manera va a ir poniéndose en marcha esta ley, que además es progresiva, que busca precisamente alcanzar esa meta de las 40 horas en un plazo más o menos determinado. Estamos con Paulina Miranda. Ella es abogado, ella es laboralista, abogada laboralista, por supuesto, abogada de la Universidad Católica, es socia además de... Por favor, ¿tú me puedes dar el nombre el nombre completo del estudio, por favor, Paulina? Hola a todos. Sí, se llama PPU, es nuestro nombre corto, se llama Filippi Prieto Carrizosa Ferrero de U y Uría. Muchas gracias. Es como supercalifragilístico espialidoso, pero por eso en jurídico PPU, más o menos, ¿no? PPU para los amigos. PPU para los amigos. Sí. Gracias por acompañarnos, Paulina Díaz. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, Paulina es experta en materia laboral y viene cambio en materia de jornada laboral. Así que vamos a ir analizándola con este proyecto de ley. Bueno, el tema de la jornada laboral siempre ha sido algo que se ha discutido. Yo me acuerdo hace años atrás, cuando pasamos de 48 a 45 horas, también tuvo una discusión, eso fue como el 2005, 2006 más o menos, el año que se hizo ese cambio de 48 a 45. Antes de eso, las 48 venían desde el año 24, y eso era más para atrás también como se ha venido regulando. Tenemos ley nueva con harta cosa más, aparte del tema de reducción de jornada. ¿Qué te parece a título general? Después vamos a ir al detalle, la ley nueva que tenemos de 40 horas. Sí, bueno, la ley nueva yo creo que viene a plasmar un interés que existía hace mucho tiempo de cómo compatibilizar la vida familiar, la vida personal. Al principio vida familiar, yo creo que al principio todo el mundo dijo de que la posibilidad de reducción de jornada era para que la gente tuviera más tiempo para la familia, pero hoy, ¿por qué no para la vida personal? Que todo el mundo quiere tener un poco más de tiempo para sí. Así que yo creo que viene a formalizar eso, pero además viene a incorporar un elemento muy importante, ciertos grados de flexibilidad. Uh-huh. Sí, eso te iba a comentar porque el proyecto de ley original, que presentaron en su momento las diputadas Cariole, Vallejo y otros más, era bien simple como proyecto. Lo que hacía es que en el artículo donde dice 45, diga 40. Artículo único. Artículo donde único. dice 45, pasa 40. O sea, claramente pasó mucha agua bajo el puente. Sí. O sea, Y de hecho, después, a ese, si mal no recuerdo, a ese se le agregó de que la colación iba a considerarse parte de la jornada y que también la jornada pasiva, esto es el tiempo que los trabajadores están a disposición del empleador sin realizar trabajo, también iba a ser parte de la jornada. Entonces, eso era bien dramático. Claro, porque el tema de la colación era parte de la reducción de las 5 horas, que tampoco traía gradualidad en un comienzo. O sea, claro, pasábamos de 45 a 40 así de un día para el otro. Y considerando la colación. Y considerando la colación. Y además la jornada pasiva. Exactamente. Sí. O sea, perdón, esto lo digo yo, puedo decir entonces que el proyecto original que fue presentado es un proyecto que no consideraba absolutamente ninguna de las consecuencias de lo que implicaba hacer la reducción tampoco las considera. Entonces, a ver, una persona que nos está escuchando hasta ahora, Paulina, ¿quiere decir esto que publicada la ley vamos a seguir con 45 horas trabajando al día siguiente?
y vamos a tener un tiempo para irnos adaptando hasta llegar a 40 horas, ¿no? Efectivamente, esta ley considera la gradualidad. O sea, todo el primer año de vigencia, por ejemplo, hasta abril, mayo del 2024, los empleadores van a poder mantener la jornada máxima en 45 horas semanales. El año 2024 baja a 44 horas y así sucesivamente hasta 5 años de publicada la ley, baja finalmente, es obligatorio y tienen que haber sido materializadas las 40 horas por todos los empleadores. Ahora, eso, perdona Paulina, independientemente de que las empresas voluntariamente tomen la decisión de adelantar ese proceso. Exacto. Como todo esto lo han venido haciendo muchas empresas, porque una de las cosas que, bueno, ustedes saben mejor que yo, una de las cosas que se ha relevado mucho de esta ley es el consenso que ha generado. Cómo se llevó a cabo por una especie de diálogo social que finalmente todos se dieron, nadie obtuvo, como decían ustedes al principio, el proyecto era muy distinto. También probablemente el del otro lado hubieran querido más flexibilidad aún, pero todos consensuaron a este proyecto y muchas empresas antes de eso empezaron a adquirir este famoso sello de las 40 horas, ¿cierto? Que ya están muchas empresas ya ajustadas sus jornadas a las 40 horas. Sí, pues es un tema que voluntariamente se puede. Recordemos que la ley establece mínimos, por consiguiente dice usted puede trabajar como tope tanto. Si uno quiere trabajar menos que eso, puede acordarlo y de hecho tenemos jornadas parciales y tenemos jornadas con la jornada parcial quedan las mismas 30 horas. Sí, pero ahora ya no son 2/3. No, 2/3 porque si no hubiera bajado. Eso es importante. Exactamente. Hay ciertas cosas que no cambian porque la gente se basa en lo que cambió. Hay ciertas cosas que no cambian. No cambian que la colación no se considera parte de la jornada. Estos mínimo 30 minutos que la gente tiene para almorzar a la mitad de la jornada. No cambia el que todavía la gente puede seguir haciendo horas extraordinarias. También había mucha duda. ¿Cuántas horas extraordinarias? 2 horas extraordinarias al día sigue siendo el máximo. Y también las 10 horas máximas de jornada ordinaria. Esos 3 elementos son los 3 elementos que siguen igual. Sí, y la jornada extraordinaria sigue siendo las 2 horas que tú nos decías recién y se sigue necesitando el pacto firmado entre empleadores. Exacto. Sigue siendo como máximo 3 meses que la duración del pacto y tiene que renovarse después. Exacto, siguen pactándose para necesidades extraordinarias, como su nombre lo dice. Sí. Perfecto. Ahora, bueno, tenemos ya entonces la primera consecuencia que la tenemos del título que tiene esta ley, que es 40 horas, que vamos a llegar a 40 horas en un plazo de 5 años. Sí. ¿Ya? Y que me parece que es un plazo bien razonable, porque otra de las cosas que trae la ley es que no pueden haber reducciones de remuneraciones. Sí. Bueno, esa era una duda y eso hubo una discusión, porque remuneración es un concepto amplio, el género, y hay varias especies de remuneración, sabemos, sueldo base, gratificaciones, comisiones. Entonces, todo el mundo entendía que el sueldo base, esto de la cantidad fija que yo recibo todos los meses de pago, no podía rebajarse. Pero empezó a surgir discusiones. ¿Qué pasa con las comisiones? Si las personas con ocasión de trabajar menos empiezan a recibir menos comisiones. U otra clase de incentivos que se basan en la jornada y que con ocasión de que la gente obviamente trabaja menos, va a recibir menos. ¿Se va a poder, no se va a poder? Bueno, eso es una de las cosas que al momento que estamos aquí saliendo al aire, todavía no ha salido el dictamen interpretativo de la Dirección del Trabajo que esperamos que traiga luces sobre todos estos temas. Efectivamente. Vayamos adentrándonos un poco en las otras cosas que trae la ley, que la verdad que trae hartas más cosas, varias bien interesantes de ir viendo. La primera es que trae la posibilidad que este tema de las 40 horas a la semana no sea tan claro de 40 horas a la semana porque te permite dar unos promedios mensuales. Sí, bueno, sí. Esta ley sale el paradigma que las jornadas son semanales. Siempre existía una regla de que uno se la tenía que aprender como estudiante de Derecho, después como abogado dedicado a estos asuntos laborales, es que la jornada se mide en semana. El registro de asistencia es semanal, la jornada extraordinaria se calcula en la semana, pero ahora se empieza, digamos, a tocar, a rozar una aspiración que han tenido muchos gremios, son las bolsas o banco de horas. No llegamos a tanto, pero sí dice usted, esa jornada de 40 horas semanales la puede organizar, sea en periodo de una semana o bien en periodos de 4 semanas, no mes calendario, 4 semanas, y ahí ocupar estos promedios que tú dices, Pedro. Claro, o sea, tú podrías tener
semanas en que trabajes 45 y semanas en que trabajes 35, y mientras sean 2 y 2 y sigas Exacto. estando con un promedio de 40. Exacto. Pero hay un tope ahí, ¿o no? O sea, podrías irte hasta 52, creo, cuando tienes con sindicato. Hay que ver bien el detalle ahí. Claro, sí. Bueno, hay harta normativa que ahí los abogados nos vamos a tener que aprender. Pero efectivamente, dice que en este promedio máximo yo puedo una semana trabajar 45 horas y este 45 horas solamente se puede mantener por 2 semanas. O sea, Ya. solamente yo podría tener 2 semanas de 90, de 45 más 45, 90, y las otras 2 obligatoriamente voy a tener que trabajar 35 horas, 35, 70 para llegar a este máximo de 160 horas que dividido por 4, si mi Te da matemática no me- Implica las 40. 40, Ahora, sí. hay una cosa, mira, la gente le encanta fantasear con esto de las 40 horas y quizá la fantasía más extendida es esta fantasía del 4x3. Sí, Que por vamos Dios, a trabajar todos queremos. 4 días a la semana y 3 días de jauja. Sí. Que se ve bastante bien, se escucha bastante bien, pero estos 4 días implicaría extender teóricamente las jornadas a 10 horas por día. O sea, Claro. ¿Está incluida esta flexibilidad? ¿Es posible pactar una jornada así, por ejemplo? Exactamente, es posible pactarla ahora, pero solamente cuando se llegan, estábamos hablando de esta De tu gradualidad, límite. y de esta gradualidad, ¿cierto? O sea, no es que si usted, señora, señor, en su casa sigue con las 45 horas durante este año, no va a poder pactar los 4x3. Tiene que haber llegado a las 40 horas para pactar efectivamente una semana de 4x3, en donde a todo esto no todos los días van a ser, puede, o 4x3 o 4,5 por 2,5. Ah, ok, ya, perfecto. Puede ser, pueden haber combinaciones, efectivamente. Ya, es decir, tenemos que esperar a 5 años más para que todas las personas que están trabajando puedan optar al 4x3. Exacto, si es que las empleadores, con acuerdo de sus trabajadores, no se ajustan antes a este Sí. nuevo límite de 40 horas. Sí, pero igual va a ser una jornada larga, porque si tú piensas una jornada de 10 horas más la colación, o sea, una persona que está llegando a la oficina a las 8 de la mañana, se está yendo a las 7 de la tarde, porque va a tener que estar las 10 más la hora de colación, que habitualmente las personas tienen como una hora Sí. durante 4 días. Ahora, claro, tiene Pero el un beneficio. día libre. Tiene un día entero. libre más, digamos. De- de- O sea, un día igual libre, un día entendiéndolo libre, así sí. es un incentivo grandote. Sí, sí, un día libre entero yo creo que es una cosa muy querida por mucha gente y probablemente estén dispuestos mucho a hacer sacrificios. Y de hecho muchas empresas ya los hechos ajustan así sus jornadas, ¿cierto? Sí, claro, efectivamente hay varias empresas que ya están con esta jornada De pero 4x3. pero tengamos De claro, hecho, perdón, de claro, 4x3 aún inclusive en jornada de 45. Claro, que son más horas entonces, Sí. durante esos 4 días. Sí, Pero bueno, sí. una cosa por otra, si no es nada gratis en esta vida. No todavía. Si uno quiere si uno quiere tener un día más y no solamente el sábado y domingo, hay que trabajar más esos otros 4 días. Perdón, para seguir extendiendo la fantasía. El 4x3, teóricamente, supongamos estamos en el 2028, ya estamos todos con jornada de 40 horas, ese tercer día tiene que ser necesariamente el mismo siempre o puede ir cambiando. No, tú lo puedes ir cambiando O sea, y de hecho puede ser el lunes, como puede ser el viernes, como puede ser el jueves. efectivamente, Ya. efectivamente, 4x3 y tú lo puedes ir cambiando. Se le da cierto poder a los sindicatos también, efectivamente, como decía Pedro, que en este caso cuando hay sindicato, tú puedes acordar este promedio y puedes llegar hasta 52 horas semanales. Cuando hay sindicato también puedes pactar este 4x3. Se le da mucha más flexibilidad y también más poder a los sindicatos. Sí, ahora yo me imagino que algunos rubros no van a poder irse al 4x3, o todos pueden. O sea, estoy pensando, por ejemplo, que implica que los bancos van a funcionar solo de lunes a jueves, o los locales donde hay atención de público, porque los trabajadores van a estar trabajando 4 días y no 5, o hay algunos rubros que no van a poder Es ingresar. que hasta donde hemos alcanzado a entender de la ley, no es que haya rubros prohibidos, sino que pero sí se requiere mutuo acuerdo. No se puede imponer por ninguna de las dos partes y podrán haber turnos distintos probablemente, podrán haber otras atenciones, A lo pero mejor, a lo mejor se abren más puestos de trabajo en una de esas. exactamente. Ah, perfecto. Hay toda una adecuación, por eso es importante Sí. los 5 años que vienen por delante y no se puede hacer así Sí, como para de... registrar efectivamente, sí. Exacto. Y esto tampoco venía, este tema del 4x3 tampoco No. venía en el proyecto original. No, Está- no, no. esto es En algo este que artículo que único de 45 a 40 no venía, efectivamente. Sí, Que una de las cosas que se pensaba de que esta flexibilidad iba a traer precarización, digamos.
pero ahora yo creo que hay una nueva visión de las personas de que están dispuestos a trabajar más por tener más descanso seguido probablemente. Sí. Otro tema que es súper interesante que viene en la ley y que yo lo he visto en el sector público, pero que no estaba en el sector privado, es este tema de que uno puede entrar una hora más tarde o más temprano y después irse una hora más tarde o más temprano, pero viene para personas que tengan niños hasta 12 años. Cuidado de niños o niñas, sí, hasta 12 años, efectivamente. Padres o madres o que tienen cuidado. Sí. Y esta flexibilidad es buena, tener esta posibilidad de que no todo el mundo entra a las 9, unos entrarán a las 8, otros a las 10. ¿Se ocupa en el mundo privado eso? Sí, varias empresas nos ha tocado que nos pregunten efectivamente que quieren tener una flexibilidad y lo que pasa es que usualmente la ley laboral y la autoridad laboral había considerado que la flexibilidad atenta con la certeza jurídica del trabajador, ¿vale? Es decir, él sabe de que tiene que llegar a tal hora o que si puede llegar antes o después. Hoy se ve que la flexibilidad, yo creo que se considera un rol con un poco más de empoderamiento de los trabajadores, en donde esta flexibilidad no implica precariedad y por tanto esta posibilidad de salir o entrar una hora antes o después, yo creo que da mucha flexibilidad, sobre todo para los distintos colegios, para las distintas escuelas, que los padres y madres puedan acompañar más a sus hijos. Ahora, perdón, esos límites de entrada tienen un límite. Una hora. Claro. Y a todo esto es bonito porque, digamos, nuestra ley, en las últimas modificaciones, ha ido incorporando el principio de la corresponsabilidad parental. Uh-huh. Entonces, padre o madre, a elección de la madre si los dos tienen el cuidado, pero no solamente dedicado a las madres para dejar de pensar de que la madre y la mujer es la única que lleva el costo del cuidado de los hijos, y eso es una de las visiones que permanentemente se han incorporado en los últimos cambios legislativos. Estamos conversando con Paulina Miranda, ella es abogada de la Universidad Católica, integrante del estudio PPU. Filipe Prieto Carrizosa Ferrero de Uyuría. Gracias, Paulina, muy amable. Estamos con Pedro Pizarro, el dueño de La Pizarra, en Simple La Pizarra de Pizarro. Vamos a marcar una pausa, no sin antes comentarte que la confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida. Y saludamos, por supuesto, a nuestros amigos de la Asociación Chilena de Seguridad. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Pausa y ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Ya estamos de vuelta, segundo bloque de En Simple, La Pizarra de Pizarro en Agricultura, por supuesto, como todos los días domingo, aquí en la 92.1, con estreno día lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. ¿Llegó ya la placa Tomás Lavado de YouTube de los 100.000 o todavía no? ¿Todavía no? ¿Por qué no llega? ¿No ha llegado, no han pagado el impuesto de importación? ¿Cómo es la cosa? Se demora mucho. Estamos tan orgullosos, Paulina, con el no es un diploma, es una plaquita que certifica que tenemos 100.000 suscriptores. Que estamos ¿Y es oficial de YouTube? Por supuesto, estamos fascinados. Así que felicitaciones. Estamos muy contentos y muy orgullosos, por supuesto. Estamos ya la escucharon con Paulina Miranda, ella es abogada de la Universidad Católica, especialistísima en lo que se refiere a temas laborales. Hoy con Pedro Pizarro conversamos de este proyecto de ley de las 40 horas. Ya no es proyecto de ley, ya es ley definitivamente de las 40 horas con todas y cada una de sus pequeños detalles, Pedro. Sí.
Estábamos viendo los detalles respecto de la gradualidad que va a tener durante los próximos 5 años, esto de pasar de 45 a 40 horas. Estuvimos viendo el tema de los promedios, o sea, ya no es que uno tenga que trabajar las 40 horas en una semana, sino que puede llegar a promedio hasta durante 4 semanas. Y estábamos hablando de este tema de las bandas horarias, que yo le veo otra ventaja súper importante, sobre todo en una ciudad como Santiago, que tiene estas como hora punta a nivel de taco, porque si todo el mundo tiene que entrar a las 9 de la mañana, está todo el mundo corriendo un poco antes. Pero ahora si tú puedes entrar entre las 8 y las 10, probablemente también va a ayudar a no tener tanto taco, a no tener a todo el mundo llegando a marcar el libro justo corriendo a la misma hora a la oficina. Vas a tener o sea, puede tener beneficios más allá del tema laboral, puede tener beneficios como para la ciudad completa, una medida como esta. Sí, bueno, yo creo que ya vimos eso un poco con la pandemia, que cambió los ciclos de la ciudad con el teletrabajo, y creo que esto se mezcla junto con el teletrabajo. Mucha gente hoy ya tiene un sistema híbrido de trabajo en donde no todos los días va a los lugares de trabajo, así yo creo que eso es una manifestación más de ese cambio que tú dices, Pedro. Y a todo esto, decir que esta modificación de jornada también se aplica a los teletrabajadores, no solamente quienes trabajan presencial en las empresas. Eso es importante, o sea, una persona que está teletrabajando igual va a tener una jornada más corta, igual va a poder ingresar o conectarse y dejar de lado su derecho a desconexión una hora más tarde, una hora más temprano respecto de su empleador. Ahora, el teletrabajo yo creo que ya llegó para quedarse, o sea, por suerte teníamos la ley aprobada un poquitito antes de la pandemia. Sí. Y no hubo mucho tiempo de prueba, hubo que irse todo el mundo a teletrabajar. Desde el punto de vista de los empleadores, desde el punto de vista de los abogados, ¿fue muy difícil adaptarse al teletrabajo? Yo creo que los empleadores, como dices tú, Pedro, lo que ha sido complejo es más bien adaptarse a la ley de teletrabajo, porque el teletrabajo, efectivamente, todos recuerdan, pescamos nuestros computadores, nos fuimos a nuestras casas y estábamos de hecho teletrabajando, pero la ley de teletrabajo incorporó una serie de obligaciones, tanto laborales como de seguridad y salud para los trabajadores, que eso sí ha sido un desafío para algunas empresas. Ya tenemos 2 años o más de esta ley que que fue plenamente obligatoria en junio del 2020, y por tanto ya la mayoría están adaptados, pero yo creo que el teletrabajo, como dices tú, cambió, y eso yo creo que sembró también un poco un terreno propicio para este cambio, porque si era posible teletrabajar y que la gente fuera igualmente productiva, ¿por qué no tratar ahora un 4x3, unas 40 horas, seguir explorando terrenos de productividad de una manera distinta? Claro, y aparte, como tenemos varios años para la implementación, se puede ir preparando las personas, se puede ir preparando bien la tierra antes de la siembra para ver cómo sale la cosecha en materia laboral, con lo que estamos conversando acá. Ahora, la ley dice que es solamente para personas con niños hasta 12 años. ¿Por qué 12 años? O sea, uno pensaría, los niños más grandes... Bueno, yo sé que hay que poner un límite en la ley en algún momento, desde qué edad los niños ya como que pueden estar solos, sí o no, pero creo que dependiendo cómo salga, podríamos avanzar más allá, si es que sale bien. El cuidado del niño, claro, del niño quizá en edad escolar. Claro, o personas que pueden estar cuidando a adultos mayores. Bueno, eso sí, o sí. que tengan los cuidadores, en general, el reconocimiento del cuidado, bueno, entiendo yo, en esto sí que no soy para nada experta, pero hay todo un proyecto de desarrollo social de incentivar el reconocimiento del cuidado, inclusive el reconocimiento del cuidado remunerado. De cuidado, que de hecho forma parte del programa de gobierno actual, digamos. Sí. Yo creo que efectivamente se quedó solamente el cuidado de menores, pero bueno. Pero a todo esto, esta banda horaria efectivamente es un derecho, pero eventualmente pueden haber espacios de negociación o espacios donde el empleador diga: no me puedo ajustar a aquellos servicios donde necesariamente se tienen que prestar en un cierto horario. Por ejemplo, atención a público, que tienen que estar sentados en sus puestos de trabajo o con sus audífonos conectados, por último, desde la casa a cierta hora. Esas personas no van a tener esa flexibilidad. Ah, ya, perfecto. O sea, obviamente que uno pensaría el local que tiene y tiene cierto horario de atención de público, la persona va a tener que estar. Exacto. No es que llegue el cliente y diga, no, es que hoy día va a llegar más tarde la persona que lo atiende. O va a tener que tener un reemplazo a esa persona. Perfecto. Sí.
Perfecto. Otro cambio importante y que es algo que se usa harto y de repente un poco más allá de lo que debería es el tema de la extensión de jornada, Sí. que también cambia, que es el tema del famoso artículo El artículo 22, 22, inciso segundo. que en realidad propiamente tal es el inciso segundo, porque el inciso primero es el que nos establece, ¿cierto?, esta límite de jornada de antes 45, hoy 40 horas. Que esa es la regla general. Exactamente. Pero aquí lo que cambia es la excepción. Que quienes están exceptuados antes de esta ley. Lo que pasa es que había una serie de grupos que estaban exceptuados, personas que prestaban servicio fuera del lugar de trabajo, inclusive las personas que trabajaban desde su hogar, había una especie de presunción que estaban exceptuados de jornada, pero hoy se eliminan esas categorías y quedan principalmente dos categorías, pero queda una de las principales que muchas empresas a la hora de acordar con sus trabajadores que estarían exceptuados de la limitación de jornada, hacían uso que eran las sujetos a fiscalización sin fiscalización superior e inmediata. Perfecto. Que es como la hipótesis general de personas que, en ese caso, donde trabajan con mayor autonomía, ellos no están sujetos a este horario máximo y, por tanto, en general trabajan por objetivos. Esa hipótesis se mantiene. Ya, perfecto. O sea, por ejemplo, el vendedor, la persona que no pasa por la oficina probablemente ni en la mañana ni en la tarde, sino que está en terreno haciendo cosas, esa persona habitualmente está exceptuada. Sin fiscalización superior inmediata. A todo esto se entiende muchas veces, todas las personas que tienen que registrar su visita al cliente, su asistencia mediante, hoy el registro de asistencia no es solamente la tarjeta, sino que muchas veces está en los celulares de cada uno y que tiene que registrar, he ido a ver un cliente, llegué a tal hora, salí a tal hora. Bueno, ellos están controlados y ellos están sujetos a fiscalización superior inmediata. Sí. Claro. Bueno, y están sujetos a jornada. Ya se ha ido evolucionando en el tiempo. Antes teníamos el libro que uno firmaba en la mañana, sí. Después cuando se iba a almorzar, después cuando volvía a almorzar y después cuando se iba y después había que contar ahí cuántas horas habían sido, después teníamos las tarjetas esas que se marcaban y después fuimos avanzando con cosas biométricas y el tema del dedo, el celular. O sea, y georreferenciadas. También. Y, sí. Y eso está todo regulado por la dirección del trabajo, el cómo tiene que funcionar. Exacto, ese va a haber un cambio. Hoy, efectivamente, ante la ley estaba, su redacción estaba un poco pasada de moda, se hablaba de el libro o reloj control. El libro y el reloj control siguen vigentes con tarjetas, pero ahora la ley habla de sistemas generales, electrónicos, computacionales, en donde se va a determinar la jornada y que la Dirección del Trabajo va a tener que sacar reglamentos de qué características técnicas van a tener que cumplir los registros de asistencia electrónicos, que hoy están bastante desarrollados. Yo creo que en los hechos todo esto ya existía, pero ahora tiene un reconocimiento legal. Sí, y dentro de ese mismo tema de las de la exclusión de jornada, ¿quiénes quedan ahora? O sea, ¿quiénes que antes no tenían exclusión de jornada ahora pasan a tener horario por lo que se estaba eliminando? Las personas con el que anda fuera de la oficina, porque se limita el artículo eso. Se limita, ¿sí? Pero no es que per se queden sujetos a jornada, sino ¿no? Que al revés, tú no porque él esté trabajando fuera de la oficina lo vas a eximir, porque si esa persona que está trabajando fuera de la oficina se tiene que reportar, tiene que marcar su horario por GPS, que ya por ejemplo, cumplió una visita a un cliente, los técnicos que van a los domicilios cumplen visitas, clientes terreno y dejan marcar su horario, todo eso. Ya desde antes, de hecho, había una especie de presunción que estaba sujeto a jornada. Hoy ya se eliminan como categoría y quedan dos grandes grupos, que son las personas de cargos superiores, los gerentes, los representantes de la empresa y todos quienes trabajen sin fiscalización superior inmediata derivado de la naturaleza de sus funciones. A todo esto no hay una libertad contractual absoluta, no es que si un jefe fiscaliza a un subordinado y prefieren no marcar jornada, eso no está sujeto a libertad contractual, tiene que estar sujeto a limitación de jornada. Y otro elemento importante es que se le da facultad a la
Dirección del Trabajo a través de su facultad de inspección del trabajo, cuando hay controversia, determinar si una persona está sujeta o no a jornada de trabajo. Esto antes, la inspección del trabajo lo fiscalizaba, muchas veces pasaba multas cuando consideraba que había una infracción, que una persona, sí estando sujeto a jornada, estaba liberada, debía marcar tarjeta, debía recibir hora extraordinaria, porque a todo esto, quizá vamos a hablar después, pero todo esto redunda en el derecho a recibir horas extraordinarias, ¿cierto? Estar sujeto a la limitación de jornada. Y la inspección del trabajo fiscalizada ponía multa, pero se entendía que eso era una facultad privativa de los tribunales. Hoy se le da facultad resolutiva a la autoridad laboral. ¿Y eso es inmediato? ¿O, eso entiendo que hay que esperar un año? Un año, efectivamente. En un año más. Así que también hay tiempo para adaptarse a ese tema. Sí, para revisar bien los fundamentos de por qué las empresas tienen libre de jornada a sus trabajadores, si están o no bien calificados, clasificados. Y hay probablemente muchas personas que nos estén escuchando hasta ahora que sean empleadores se preguntarán, ¿hay que modificar los contratos al tiro? ¿Hay que modificarlos en el tiempo? Porque ya la persona que tiene su contrato trabajará 45 horas, va a haber que adaptar el contrato a 40 horas. Los que quieran, los que estaban con jornada del artículo 22, que ya no estén, también van a tener que entrar a cambiarlo. ¿Cómo hace ese empleador con su contrato de trabajo? Tiene que, obviamente, tiene que buscar asesoría, pero ¿con qué premura tiene que hacer el cambio ahora? Bueno, va a tener que ir siguiendo este calendario de gradualidad que hablábamos que ya el próximo año, mayo, la jornada va a bajar obligatoriamente 44, pero bueno, hay un principio general de que esta ley se incorpora inmediatamente a la relación laboral, a los contratos de trabajo, sea o no que las partes quieran. Esta ley se va a incorporar a los contratos de trabajo y la ley llama a que busquen a un acuerdo, pero si no hay acuerdo, finalmente es el empleador que va a tener que reducir proporcionalmente los horarios de término durante la jornada. Y de hecho llama a lo mismo, a tratar de llegar a un acuerdo a aquellas empresas que por una práctica consideraban dentro de su jornada la colación. Hay una norma transitoria en la ley que dice que aquella empresa en donde la colación es considerada parte de la jornada, llaman las partes a llegar a un acuerdo con respecto a eso, cómo contabilizarlo. Desgraciadamente no nos dice cómo resolver si es que hay esta controversia, si no se llega a un acuerdo, pero al menos llama a las partes a buscar un acuerdo. O sea, ahí va a haber que esperar también la interpretación que haga la Dirección del Trabajo respecto de la ley. Eso es súper común en las leyes, sobre todo en leyes laborales que sale la ley. Y hay que esperar a la Dirección del Trabajo para... Y te da la bajada, porque hay muchas cosas que no te pueden quedar súper teóricas, pero esa bajada que puede demorar un tiempo te va a ayudar al caso a caso para irlo viendo. Bueno, y va a ser importante también la historia de la ley, las discusiones que se hayan dado en las comisiones. Hay ciertas normas de cálculo que están un poco crípticas ahí. Yo creo que eso va a ayudar tanto a la interpretación de la Dirección del Trabajo como a hacernos la historia de la ley cuando esté disponible. Sí. Otro punto que me llamó la atención es que a ti te va a permitir compensar un poco horas extras con días de vacaciones, que eso no lo había visto antes y que eso es súper es súper llamativo. O sea, tú ahora, hoy en día la hora extra te la tienes que pagar. Sí, claro. Pero ahora se va a poder llegar a un acuerdo de horas extra y que no te las pagan, sino de que eso te van a dar más vacaciones. ¿Eso es con tope? ¿Cómo funciona? ¿Es un acuerdo? ¿Cómo se va a hacer esa cosa? Sí, efectivamente, se cambia ese paradigma porque el paradigma de todos los años que tiene nuestra legislación laboral se pensaba de que cuando un trabajador trabajaba más, lo que le interesaba era recibir el pago adicional que al menos del 50%. O sea, al trabajador no le servía al entendimiento de la ley laboral que si un día se quedaba una persona trabajando una hora más, el empleador le diga, no te preocupes, tú mañana duerme una hora más, llega más tarde. Entonces la ley decía, no, esto es un abuso de la empresa tiene que pagar más, el trabajador no necesita mayor descanso, necesita mayor dinero. Pero hoy ha habido toda una revalorización del descanso, ¿cierto? El descanso realmente para mucha gente vale tanto o más que el dinero. Y por eso ahora se permite que las horas extraordinarias, que son aquellas que después van a superar este máximo de 40 horas, se
compénsense, sigue con el 0,5%, el 50% de recargo, o bien con días adicionales de descanso, vale decir que días adicionales que se suman a las vacaciones a razón de 1 hora extraordinaria por 1,5 horas de descanso. Perfecto, ya. O sea, en el fondo, sigue teniendo este como sobreprecio o aumento de costo. Porque no es de que si tú trabajas 1 hora más, tengas 1 hora más de vacaciones, tienes uno y medio. 1 y medio. Sí. Ya, o sea, uno puede ir acumulando si quisiera 1 o 2 horas extra y con eso... Hasta 5 días hábiles, dice la ley. O sea, podríamos llegar a un mes de vacaciones. O sea, que con los 15 días actuales, si le sumamos estos otros 5, podríamos llegar a los 20 días hábiles, podríamos tener febrero completo, Eugenio, ¿viste? Qué maravilla. O sea, insisto, suena muy bien. Lo que pasa es que yo lo escucho hablar, lo escucho con mucha atención, y me acuerdo del proyecto original. Entonces, la verdad es que esto tenía una cantidad de ramificaciones que no fueron consideradas, y uno escucha esta normativa y una normativa extremadamente sensata. Y sensata que está, me parece, bien consensuada, que tiene o sea, uno los escucha y uno entiende el por qué finalmente hubo un apoyo transversal, yo diría casi unánime, digamos, de todas las instituciones políticas apuntando precisamente a empujar adelante este proyecto. O sea, claramente, hay preocupaciones respecto de la productividad, por supuesto que la hay, pero también hay un beneficio de por medio, hay un nivel de flexibilidad laboral que incluso llega a sorprender entendiendo el gobierno en el que estamos. Digamos. De hecho, esa es la sensación que uno le da. Sorprende gratamente. Sí, bueno, Claro. y de hecho tiene varios elementos que venían en el proyecto que presentó el gobierno del presidente Piñera con el ministro Monkever, en que traía varias medidas también de gradualidad. O sea, hay harto de eso que está acá. No todo, pero hay harto de esos elementos que están incorporados. Y de flexibilidad Exactamente. y en el fondo de considerar, porque cada vez hay más con el trabajo, regulaciones especiales para distintas actividades, que es lo que en el fondo que es difícil. Nuestro sistema jurídico empezó a pensar de que todas las actividades se regulan de la misma manera. Hoy cada vez hay un poco de regulación, sobre todo en materia de jornada. Se ve que las distintas actividades no es lo mismo ser un tripulante vuelo que ser un trabajador embarcado o inclusive un deportista profesional. Exacto. Sí. Todo un tema del fútbol, que tiene estatuto particular y todo eso. Pero Así ya es. vamos a conversar de eso. Vamos a marcar una pausa. Estamos con Paulina Miranda, ella es abogada experta en temas laborales. Estamos desmenuzando la ley de 40 horas que comienza, por supuesto, a regir en las próximas horas. Te quiero contar antes que, primero, la confianza, tú sabes, se construye con hechos. En Plan Vital se preocupa de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo. Plan Vital, socios de por vida. Y además, por supuesto, saludamos a nuestros amigos de la H, por supuesto, la Asociación Chilena de Seguridad. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro. Ya volvemos. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Muy bien, ya estamos de vuelta. Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Ustedes ya lo saben, todos los días domingo hasta ahora. Estreno día lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Estamos con Pedro Pizarro, por supuesto. Estamos con Paulina Miranda. Ella es abogada laboralista, experta en todos estos temas. Estamos desmenuzando el proyecto de 40 horas. Yo sé que hay un par de cosas dando vuelta, pero quiero brevemente, yo sé que la respuesta también es muy breve. Hay, por supuesto, el proyecto de 40 horas es para todas aquellas personas que están formalizadas, que tienen un contrato de trabajo. No penalmente. Sí. ¿Ah? No penalmente. Sí. No penalmente. Que tienen una formalización laboral, a eso voy. Sí. A eso voy. Pero hay un núcleo importante que son los trabajadores públicos. Los trabajadores públicos. Con ellos
¿Con ellos hay alguna excepcionalidad? ¿Ellos tienen otro régimen? Tienen otro régimen, sí, efectivamente se le aplica supletoriamente la norma del Código del Trabajo en algunas materias, pero ellos tienen otro régimen. Efectivamente, yo entiendo que eso es entiendo que la autoridad ha dicho que es lo que se viene, efectivamente regular, incorporar toda esta flexibilidad o en la medida posible, porque, bueno, imagino la autoridad pública tiene mucho deber de atención a público, de estar disponible, pero irla modernizando. Sí. De hecho, el tema de la banda horaria, ¿te acuerdas, Eugenio, cuando estábamos en la subsecretaría? Ya está en el sector público. Sí, claro. Y eso es algo que en el sector público funciona y funciona de buena manera. Entonces, tienen su estatuto, tal como dice Paulina, por su aparte. Bueno, a los que se han ido sumando a la sintonía, como nosotros tenemos estreno el 1 de mayo, reiterar el saludo a los trabajadores y trabajadoras que nos están acompañando hoy día, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Y yo quedé que les iba a contar un poco de dónde viene la historia del 1 de mayo. Viene de unas reivindicaciones laborales en Chicago, hace varios años atrás, no recuerdo el año, no sé por si tú te acuerdas del año o no, uno de los temas que se estaban reclamando era el tema jornada. O sea, el tema jornada ha estado presente en la discusión laboral hace mucho tiempo y esa fue reivindicaciones que terminaron con una represión más bien importante, que lamentablemente hubo varias consecuencias y de ahí que se conmemora hoy día el Día Internacional del Trabajo por reivindicaciones laborales, entre ellas de la jornada. Así que es un tema de mucho tiempo que viene el tema de la jornada laboral, Paulina. Sí, bueno, yo creo, esta es una muestra de esta ley de cómo ha ido evolucionando de una relación muy vertical en donde se consideraba y se considera todavía de que hay un importante desbalance entre la capacidad negociadora y de imponer sus términos del empleador versus el trabajador, que ha ido... no sé si equiparándose, pero incorporando mayor posibilidades de la autonomía de los trabajadores, la posibilidad de pactar cosas y sobre todo también el interés que hay del gobierno de darle mayor impulso a los sindicatos. A través, sea individualmente, a través colectivamente, ir pactando cosas nuevas e ir, digamos, evolucionando estas relaciones laborales que, como tú dices, partieron y siempre han comenzado de manera muy vertical, de una manera distinta. Hoy todo el mundo quiere trabajar distinto, lo vimos con la ley de teletrabajo, que las personas tenían los sueños de inclusive ir a trabajar a otros lugares geográficos, otros países. Bueno, es lo nuevo que se lleva en el mundo laboral. Sí, para complementar lo que decía Pedro, el 1 de mayo tiene que ver con la situación de la fábrica McCormick de 1886, donde había un reclamo precisamente porque los hacían trabajar 16 horas y ellos los trabajadores se organizaron para luchar por 8 horas diarias. Hubo una masacre de por medio, en fin, una cosa bastante sangrienta y trágica, y desde allí entonces que el 1 de mayo se pone por delante como el Día Internacional de los Trabajadores en conmemoración de eso, pero como decía Pedro, también haciendo ver este tema de las jornadas laborales, que es precisamente lo que nos convoca el día de hoy. Sí, pues sí que es importante recordar por qué tenemos feriado hoy día. Así que gracias a Eugenio que tenías... Uno de los feriados irrenunciables, además. Efectivamente, es decir, no se puede trabajar aunque se quiera y hay re poquitos locales que están abiertos hoy día. Claro, efectivamente, hay solamente ciertas actividades que son los locales familiares y no sé cuál más. A ver, si usted está viendo este programa el día 1 de mayo, probablemente le va a servir para... Bueno, si lo está escuchando el día 30, ponga atención para el día de mañana, porque mañana va a estar todo cerrado, salvo qué cosa, por favor, recordémoslo. Bueno, las bombas de benzina, hospitales, todos los servicios de emergencia, en general es irrenunciable para los trabajadores de comercio, pero hay ciertas actividades, como dices tú, ciertamente las farmacias de turno, bombas de benzina, que van a poder seguir funcionando. Claro, el transporte y también los locales familiares. Atendido por su propio dueño. El almacén familiar, por su familia. Exactamente, ese también puede seguir funcionando. A ver, otro tema que viene también y que cambia es respecto de las trabajadoras de casa particular, que vienen con una... ¿Régimen especial? No sé si régimen especial, pero viene con una cantidad nueva de días libres al mes. ¿Cómo se regula ese tema? ¿De qué se trata, Paulina? Es un sistema de permiso. Bueno, se habla mucho del permiso administrativo, ustedes hablaban del estatuto de los funcionarios públicos. Se les da 2 días hábiles de permiso al mes
pagados, remunerados, para que ellas puedan, digamos, hacer, o ellas o ellos, los trabajadores de casa, las y los trabajadores de casa particular, para que puedan hacer todos sus trámites o ocuparlo en lo que ellas quieran. ¿Y eso parte al tiro o no? Eso hay que esperar un año más. Que entiendo. Un año más también, claro, sí. O sea, ahí la dueña de casa también tiene un año para irse adaptando, porque la dueña de casa, si también a su vez trabaja, no tiene estos 2 días libres al mes y que va a tener que adaptar un poco el sistema al interior de la casa para efectos de entregarle los 2 días adicionales libres que va a tener la trabajadora de casa particular. Exacto. Sí. Bueno, hemos visto harto avance en esta ley. Puede haber harto más detalle, pero también por el tiempo del programa no... Pero si uno pudiese ir soñando un poco, porque sabemos que la legislación laboral va evolucionando, ¿qué echas de menos? ¿Qué más podríamos haber avanzado o qué podríamos ir ya analizando, pensando en futuras legislaciones laborales para efectos de ir mejorando las relaciones laborales e incorporando mayor flexibilidad que la que ya tiene incorporada con esta ley? Bueno, yo creo que hay en general, nosotros recibimos muchas dudas de cómo, por ejemplo, la contabilización de las vacaciones. Las vacaciones muchas veces se acumulan por más tiempo. Acuérdense que se puede acumular solamente 2 periodos anuales de vacaciones y a las empresas no las pueden dar, o los trabajadores no se las toman o no las registran correctamente, y durante el periodo, la vigencia del contrato de trabajo se empiezan a acumular. Hay, digamos, una norma que dice que durante la vigencia de los contratos de trabajo las vacaciones no se pueden pagar. Aquí, por ejemplo, esta jornada extraordinaria de que hablábamos, que se va a compensar con descanso, si tú no la haces efectiva, tú la tienes que pagar. Bueno, se empieza a cambiar un poco el prisma de que el descanso puede cambiarse por pago y también el pago también puede cambiarse por descanso. Ciertos principios y paradigmas que antes eran, digamos, irrestrictos, que no se podía pasar la vara entre uno y otro, yo creo que falta una mayor flexibilidad en ese sentido. Claro, y recordemos también... No sé cómo está la tendencia hoy día en tribunales, pero aquellas vacaciones que tengan más de 2 años pueden estar sujetas a prescripción, o sea, eventualmente no se podrían reclamar el día de mañana. Sobre todo cuando ha terminado la relación laboral, eventualmente una empresa podría efectivamente alegar que está prescrita, y eso perjudicaría al trabajador que en su minuto no se las tomó. Claro, entonces avanzar, claro, es una vara, esa frontera, de mayor flexibilidad en todo. Yo creo que va ayudando el hecho de que se creen relaciones más cooperativas, de mayor confianza, en donde se busque una solución que sea adecuada tanto para el empleador como para los trabajadores. Sí. Ahora, por tu experiencia, Paulina, esta gradualidad de 5 años va a permitir a la empresa, al empresario, sobre todo el más chico, porque el más grande habitualmente se las arregla más rápido, pero el más chico, para entregar las 40 horas y adaptar el funcionamiento del lugar de trabajo, ¿es suficiente? ¿Va a necesitar ayuda? Recordemos que las remuneraciones no se pueden bajar, porque siguiente los costos hay un aumento de costo porque hay menos tiempo. ¿Qué tiene que hacer ese empleador, ese pyme que nos está escuchando para poder irse adaptando bien en los 5 años que vienen a este esquema con 40 horas? Sí, bueno, y además van a haber otros cambios, ¿cierto? Se pensaba de que está la discusión de adelantar el ingreso mínimo a los 500.000 pesos ya desde este año, sí. También el mayor aumento de cotización de la reforma previsional. O sea, hay una serie de gastos que van a ir estresando la caja de las empresas, y ciertamente a los que más afecta a los pequeños. Y ojalá que puedan, bueno, una de las cosas que considera esta ley es un programa de ayuda, de adaptación, que la autoridad va a ofrecer ayuda y consejería a las empresas para adaptarse a esto. Generalmente las empresas son un poco renuentes, decir a la dirección del trabajo, venga, aquí están todos mis libros, ayúdeme. Generalmente las empresas son renuentes, pero yo creo que si la dirección del trabajo y la autoridad laboral desarrollan un plan en donde empiecen a capacitar a los empleadores y empiecen a regular
quizás la mejor forma de ir organizando esta gradualidad y su contratación para ajustarse va a ser básico para que no por ignorancia de las empresas no puedan ajustarse y dar estos cambios. Es que esa quizás es la preocupación mayor. De hecho, te iba a preguntar, Paulina, desde el punto de vista, a ver, de lo comparado, con la reducción de 40 horas, Chile queda, es uno de los pocos países latinoamericanos que ha reducido la jornada a 40 horas. ¿Es así? ¿Es así? Entiendo que sí. ¿Sí? Sí. No tengo mucho la estadística. Pedro es el hombre de la pizarra. No, efectivamente quedamos dentro de las jornadas más reducidas a nivel de la región. No sé si la más reducida todo, pero quedamos dentro de la más reducida. ¿Quiénes han hecho ese ejercicio de reducir? Baja la productividad, porque la principal inquietud es esa, la que decía Pedro, es decir, oye, me están subiendo los costos, o sea, la gente trabaja menos tiempo, me están subiendo los costos, tengo que pagar ahora probablemente un porcentaje más de cotización previsional. Entonces, ¿se compensa? ¿Qué dice lo comparado? Es que hay una discusión que uno saber en qué lugar poner el tope horario no es fácil, porque uno tiene que saber esto. Para las personas que saben de economía lo van a entender más rápido. Hay un gráfico de rendimiento en que en las primeras horas uno va rindiendo, después llega con una meseta, después empieza a bajar, y uno lo que tiene que buscar es fijar esto justo cuando empieza a bajar la meseta, porque después viene con este tema de los rendimientos decrecientes. Ahora, ¿en qué momento comienzas con el rendimiento decreciente? Ha sido una discusión siempre. 8 horas al día, 9 horas al día, 7 horas al día, ahí está la discusión. Y sabemos también que la ley tiene que aplicarse a nivel de promedio, porque una persona probablemente con más edad o menos edad, o una persona que tiene una actividad más física o más intelectual, probablemente ese rendimiento decreciente no llegue a todo al mismo momento. Pero se lo hago más fácil. Por ejemplo, cuando se produjo este proceso de reducción de 48 a 45, por ejemplo, o de 48 a 45. Sí. 45. Sí. ¿Se afectó la productividad? ¿Se mantuvo más o menos lo mismo? Las pymes sufrieron, bueno, eran otros tiempos, sin duda. Sí. Claro. Yo creo que hay tiempo suficiente para ajustarse. Yo creo que lo que va a ser un desafío es ir ajustando, por ejemplo, las remuneraciones. Una de las cosas que va a ver que ¿cómo planeo yo las nuevas contrataciones? No puedo bajar, ¿cierto?, las remuneraciones, pero ¿qué pasa si a una persona que ganaba 100 por 45, va ganando 100 por 40. Pero ¿qué pasa? A la nueva persona que yo contrate, un nuevo trabajador que yo contrate por 40, ¿acaso lo voy a pagar, puede pagar menos o le voy a tener que pagar también lo mismo 100 que ganaba el antiguo? Sí. ¿Cómo lidiar con esa diferencia al interior de la empresa? Yo creo que son todas esas cosas que van a significar un desafío para todos y ciertamente para las más pequeñas. Claro, y probablemente también tenga algún impacto en las futuras negociaciones de aumento de sueldo. Entonces, capaz que ahí el empleador te diga, sabe que sí, pero hay que hacer este ajuste. Entonces, claro, no es que te lo bajen, pero probablemente algo de eso, y por eso es importante la ayuda que está anunciada para las pymes, porque la idea es que eso no ocurra. Y la idea es de que eso no se vea afectado, pero hay que ver bien la bajada de la autoridad económica de cómo va a venir esta ayuda para las pymes. Otra pregunta. Tengo 18 años. Voy poniendo el ejemplo, claramente no tengo 18 años. Sí, no, tengo 18 ya te iba a años. decir, Eugenio, que te estaba bajando tengo mucho. 18 años, tengo 20 años. ¿Ya? Voy a firmar mi primer contrato de trabajo. ¿Cuántas horas tiene que decir el...? Bueno, va a ir conforme a la gradualidad, al calendario. Porque hoy siguen 45. Porque como le hemos dado 44. tanta vuelta al tema de las 40 horas, que seguramente si hay un muchacho que nos está escuchando, dice, oye, bajaron a 40 horas, voy a firmar el contrato. Oye, pero aquí dice 45 a la semana. No, y va a seguir diciendo así por un año más. Ya. Obligatoriamente, claro, pero la empresa también, ¿acaso...? Muchas empresas ya quieren ajustarse. Lo que partimos hablando del programa, este sello de las 40 horas, muchas empresas ya consideran de que es un cambio que hay que hacer en lo posible más pronto que tarde. Ya, pero no es exigible a lo que voy No es ilegal que yo contrate mañana o que contrate en junio a alguien con 45 horas semanales. Ya. No. Claro, y y el trabajador podría decir, oye, perdón un poquitito, aquí hay 40. No, porque es que aún no hay 40 porque hay una norma, una norma transitoria que dice que esto va a irse reduciendo en un año más, una hora, y entre años más llegamos a 42, después llegamos a 40. Entonces, la ley la propia ley trae en qué año va entrando en vigencia cada uno de los años. Lo pregunto porque esa confusión se puede dar.
Sí. Se puede dar, sin duda, en los contratos nuevos seguramente se puede dar y mucha gente... Y por eso es importante aclararlo. O sea, son las expectativas de las personas. Obvio. Las personas escuchan los titulares y probablemente piensan, mañana mismo yo voy a poder trabajar 40 horas, sí. Ya, es un tema importante para aclararlo. Hay una gradualidad. Hay una gradualidad y yo creo que es muy necesaria. O sea, yo creo que no era muy realista pensar que se podía pasar de 45 a 40. De la noche. Hay todo un sistema de turno, las jornadas excepcionales, que a todo esto van a seguir vigentes. La jornada, este sistema, como trabajan algunos rubros de la minería, por ejemplo, en sistemas especiales, esos siguen vigentes hasta que vencen, que generalmente son máximo 3 años. Eso van a seguir, se van a mantener vigentes. Perdona, ¿hay algo de las 40 horas, me refiero a temas de regulación horaria, que comienza a regir ipso iure ya en este momento? Porque ya entendí que las 40 horas son, la reducción o es voluntaria o va a ser finalmente gradual hasta dentro de 5 años. Eso ya lo sabemos. Sí. Sabemos que hay flexibilidades, lo había como comentado con Pedro, respecto a las bandas de entrada a la pega, cosa que es una buena cosa. Habíamos comentado respecto de esta posibilidad de compensar determinados horarios, determinadas horas por día, eventualmente se pueden alargar las vacaciones, fantástico. Pero hay algo que ya comience a regir ahora ya. La empresa que quiera pasar a 40 horas lo puede hacer al tiro. Sí, Ahí la pero ley, obligatoriamente no. Ya. O sea, lo que comenzó a regir es un proceso. Sí. Exactamente. Un proceso que tú puedes acelerar y te puedes ir adaptando a tu propio ritmo, pero con ciertos plazos fatales. Ya, perfecto. Exactamente, pero inmediatamente no hay cambio. Es un camino que comienza ahora y es un camino que a mí me parece que es virtuoso. Creo que efectivamente, como partimos conversando, te permite compatibilizar de mejor forma la vida familiar con la vida laboral y el desafío creo que está en la productividad para lo que viene. Sí. Sin duda. Déjame comentarte algo muy importante. La confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y por supuesto rápida diversas consultas, por supuesto. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida. Yo creo que ha sido una conversación muy interesante. Yo creo que ha aclarado muchas dudas. Seguramente hay muchas personas que este 30 de abril, 1 de mayo, se están preguntando por el tema de las 40 horas. Paulina, gracias por aclararnos todas estas dudas, todas estas cosas que están dando vuelta y por supuesto si estas dudas crecen, de seguro que te vamos a volver a invitar para que nos vengas a aclarar todas y cada una de ellas. Así que Gracias por la invitación, ha sido súper interesante, así que cuenten conmigo para cualquier cosa futura. No, gracias por acompañarnos, Paulina. Probablemente van a salir dudas, o sea, lo importante acá era dejar como el marco general explicado y las dudas que vengan, bueno, las iremos aclarando y meteremos a Paulina nuevamente. Es un camino, como estuvimos diciendo. Sí. Exactamente. Bueno, nosotros nos vamos, don Pedro, nos reencontramos el próximo fin de semana, como siempre. Sí, pues nos vemos la próxima semana, Eugenio. Nos estamos viendo. Todos ustedes que tengan una bonita semana. Que les vaya bien. Chao. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida.